Hola chicos, Dios les bendiga. Estamos nuevamente con las clases de la Escuelita Dominical. Soy la señora Mari del Ministerio Dios es por Nosotros, Mendoza. Bueno, lo que voy a compartirles ahora es una historia muy bonita, ¿sí? Otra de las historias que hemos venido viendo, ¿sí? Que estamos, como decía, en una época, en un momento un poco difícil, algo que no estamos acostumbrados y que de a poquito nos estamos adecuando, de a poquito estamos conviviendo, ¿sí? Y bueno, les voy a contar una historia, le muestro. Este es un librito que hice para poder contarle una historia que está en la Biblia, ¿sí? Después ustedes, si pueden, con ayuda de la mamá, del papá o con algún familiar, buscar en la Biblia en Jonás. Y es la historia que vamos a ver hoy día, ¿sí? Sobre Jonás. Les contaré la historia de un hombre que tuvo miedo de hacer lo que Dios le pidió. Pero aprenderemos que cuando Dios nos habla debemos obedecer, porque Él nos acompaña y Él siempre está de nuestro lado. Ese hombre se llamaba Jonás. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Jonás 2:2. Vino palabra de Jehová a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Los habitantes de Nínive eran muy malos y egoístas. Por eso Dios dijo a su profeta Jonás que advirtiera a la gente de Nínive que dejara de ser tan mala. Pero Jonás, no queriendo hacer eso, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y los marineros tuvieron miedo. Entonces Jonás le dijo, por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. El Señor dio orden al pez, y éste lo vomitó a Jonás en tierra firme. Y vino nuevamente palabra de Jehová a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad muy grande, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Bueno, ¿le gustó la historia? Qué lindo, ¿no? Poder aprender de la palabra de Dios. ¿Y qué enseñanza nos dejó toda esta historia, todo esto que aprendimos con Jonás? ¿Sí? Que sabe que a veces estamos pasando por momentos difíciles, por momentos que no sabemos qué hacer y cosas que no entendemos. ¿Por qué pasamos? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, decimos, ¿por qué tenemos que estar en casa? ¿Por qué no puedo salir yo
como antes, ir a la escuela, ir a una plaza, jugar, ¿sí? Entonces hay cosas que no entendemos y esto que hace que nos sintamos tristes, que nos sintamos angustiados, porque no sabemos por qué, ¿sí? No sabemos por qué estamos pasando en esta situación. Podemos haber escuchado, ¿sí? A mamá, a papá, a la tele o a los adultos que hablan acerca de lo que está pasando. Pero nosotros somos pequeñitos, ¿sí? Ustedes son unos niños pequeños y a veces no interpretan o no saben bien y eso los pone tristes. Ahora yo te digo que no te pongas triste y quería compartirle el versículo bíblico de esta semana central que vamos a ver, que está en Jonás 2:2, que dice: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. ¿Sí? Dice que Jonás estaba muy angustiado, estaba muy triste, ¿sí? Porque él sabía que había hecho las cosas mal, que había desobedecido, que estaba en un lugar, imagínense, estaba dentro de un pez y él estaba triste, pero dice que en esa tristeza, en esa angustia, él clamó. ¿Qué quiere decir eso? Que él oró a Dios y Dios les respondió. Ahora ustedes, si están en casita y tal vez están tristes, están en una situación de angustia, les invito a que hagan como hizo Jonás, ¿sí? Que puedan orar a Dios, que puedan decirle: Señor, estoy angustiado, estoy triste por tal motivo, ¿sí? Y que ustedes puedan orar a Dios y dice la palabra que Él les va a responder. Sí, qué bueno que ustedes sepan eso, que Dios le va a responder y Dios es quien nos cuida, Dios es quien nos protege. Así como Dios estuvo con Jonás y le preparó ese gran pez, porque Jonás cayó al mar, ¿sí? Y en vez de ahogarse dice que preparó un gran pez. Un pez donde iba a estar él resguardado, porque Dios ya lo tenía preparado. Y Dios utilizó ese pez para que él pueda ser salvo, para que él pueda arrepentirse y que para que él pueda volver a obedecer la palabra de Dios. Qué importante es que obedezcamos la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer la tareita, lo que ustedes pueden llegar a hacer en casa. Como siempre les he dicho, ¿sí? Háganlo con las cosas que tenemos en casa. No es necesario que vayan, que compren, sino con lo que ustedes tienen, que puedan realizar alguna manualidad, algún dibujito. Si tienen el cuaderno de la escuelita que utilizábamos y ustedes quieren hacer un dibujo allí, también lo pueden hacer. No es necesario, como les he dicho, que hagan gastar, ¿sí? Bueno, les voy a mostrar. El primero que he hecho es un pececito, ¿sí? Un gran pez, como dice la palabra. ¿Y en qué consiste? Que cuando nosotros abrimos, aquí vemos a Jonás dentro del pez, ¿sí? ¿Y cómo abrimos y cerramos este gran pez? Lo hacemos a través de un broche. Es muy fácil, que lo pueden llegar a hacer en casa, ¿sí? Podemos contar la historia a través de este gran manualidad, de este dibujito, ¿sí? Del pececito. También lo que he realizado, que ustedes ya han trabajado con esta idea acerca con la señomita, ustedes pueden llegar a hacer distintas secuencias de la historia, distintos dibujos y pueden atrás, en la hoja de atrás, pueden hacer a Jonás, ¿sí? Jonás sentadito, lo tengo yo acá, y lo que hacemos es ir contando la historia desde otra forma. Vamos dando vueltas y vemos a Jonás en las distintas partes de la historia, ¿sí? Cuando está solo, que escucha la voz de Jehová, ¿sí? La voz de Dios. También vemos acá cuando él está pensando, ¿sí? ¿Qué es lo que hacer? Si va y predica o no le predica. También vemos cuando huye a la nave, ¿sí? Que dice la palabra. Y también vemos cuando está en el gran pez. Eso es lo que podemos llegar a hacer, es para contar la historia. Y si no, también, acá como ven en la decoración, los globitos, ¿sí? Miren qué bonitos, estos están hechos con los globitos y le hemos hecho una colita, ¿sí? Le he hecho una colita de papel. Eso también sirve para hacer la tareita de hoy. ¿En qué consiste? ¿Por qué hacemos tareita? ¿Por qué hacemos la manualidad? Porque cuando estamos haciendo estas cositas, estamos aprendiendo. Y a la vez podemos compartirlo con otra persona. Lo podemos compartir con mamá, lo podemos compartir con papá, con algún amiguito, algún primito.
y podemos ir a decir, mira, esto yo hice en la escuelita, esto es lo que yo aprendí, y empezar a hablar acerca de Jonás, y eso se nos va a quedar más guardadito en nuestro corazón, ¿sí? Así que recuerde que siempre están presentes en nosotras, por más que no podemos llegar hasta donde están ustedes, los abrazamos, ¿sí? En el Señor, le queremos mucho, les amamos en Dios, y pronto va a pasar y pronto vamos a estar juntos y vamos a poder compartir todas las cositas que estamos haciendo desde casa. Dios les bendiga y los esperamos para la próxima reunión. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y ¡blup! Se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y ¡blup! Se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y ¡blup! Se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, porque no le hizo caso a la palabra de Dios.